Dios te bendiga mucho en esta hora y bienvenido una vez más a este ratito llamado Tiempo Pastoral, donde pretendemos compartir, ¿verdad?, algunas enseñanzas de la palabra de Dios de una manera, obviamente, por el tiempo tan corto del que usamos para este segmento, de una manera sencilla, pero que vaya directo, porque estos temas, como siempre decimos, se puede cubrir, en estudios bíblicos que nos llevan a analizarlo todo, pero queremos ir despertando en tu corazón las inquietudes de lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Y en el día de hoy vamos a estar hablando acerca del perdón. Es algo que no es fácil porque muchas veces va en contra de nuestra naturaleza humana, pero que la palabra de Dios nos lleva. Y hoy queremos trabajar con el tema en particular de ¿cómo puedo perdonar sin sentirlo? ¿Será posible que yo pueda perdonar aun cuando no lo sienta? Ahí tenemos entonces que irnos a nuestra regla de fe, que es la palabra del Señor. Y vamos a llegar entonces al libro de Mateo, en el capítulo 6, hablando el Señor Jesucristo cuando le estaba enseñando a sus discípulos acerca de la oración, comienza diciéndole en los versos 9 al 15, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres vuestras ofensas, también vuestro Padre os perdonará a vosotros. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si es que, si vamos mirando esto un momento de una manera general, amplia, y con una mente o con un sentimiento frío, por utilizar un término con el que quizás podamos identificarnos o conocer, la palabra de Dios nos enseña que el perdón es necesario en nuestras vidas. Nosotros, que nos llamamos cristianos, tenemos que esforzarnos por perdonar a los que nos ofenden. ¿Por qué? Porque nosotros, en primer lugar, hemos recibido el perdón de Dios por pura gracia. Usted y yo, por mejores que seamos, nunca jamás podremos comprar el perdón de Dios. Y el perdón de Dios nos ha sido dado como un regalo de gracia, algo que no merecemos por parte de Dios. Y esa es la medida que Jesús quiso señalar y que Jesús quiso crear conciencia. Decirnos, mira, recuerda, tú fuiste perdonado. Pero tú fuiste perdonado, así también tú tienes que perdonar. Jesús dijo más, Jesús dijo que si usted y yo no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco vamos a estar aptos o en condiciones de recibir el perdón. Es fuerte, pero es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es vida para nosotros. Cuando hablamos de perdonar, ¿de qué estamos hablando? Hay muchas maneras de poder definir lo que es el perdón y podemos utilizar muchos conceptos o podemos utilizar varias ideas o ilustraciones para pretender hablar de lo que es el perdón. Pero cuando Jesús habla de que si perdonamos a los hombres nuestras ofensas,
que si no perdonamos, nosotros tampoco seremos perdonados. Y cuando Jesús dijo al Padre, y perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, está reconociendo que hay unas situaciones en las que se llevan a cabo o se dan unas circunstancias en las que violentamos a alguien o en las que le faltamos a alguien, ofendemos a alguien, herimos a alguien o somos nosotros los receptores de esas ofensas, de esa falta, de esa violencia o de esa falta de deferencia, ¿no? Y somos entonces las víctimas. Podemos estar en los dos lados. Cuando hablamos de perdón, podemos decir que perdonar es ir más allá de nuestros sentimientos por una herida recibida, ya fuera buscada o no buscada. Eso no entra en este momento. Cuando hablamos de perdón, es ir por encima de una herida recibida y liberar a la persona que causó esa herida o que causó ese daño, que causó ese dolor, esa ofensa hacia mi persona, liberarlo de su culpa o de su responsabilidad hacia mí por lo que causó. No sé si me pueden entender, ¿verdad? Perdonar es simplemente, como decimos, un borrón. En Puerto Rico, borré la cuenta que había porque me hiciste esto, me faltaste. Y no es que estemos obviando las realidades, porque el perdón no cambia la realidad de lo que ocurrió. El perdón lo que dice es, yo reconozco que hubo esta falta, que hubo esta ofensa hacia mi persona, porque en este caso estamos hablando cómo yo puedo perdonar sin sentirlo. Es reconocer con mente fría. Sí, fui ofendido. Sí, fui agraviado. Sí, me faltaste. Hiciste algo que me lastimó, que me hirió. Pero yo decido liberarte de esa responsabilidad, liberarte de esa culpa, que fue exactamente lo mismo que Dios hizo por nosotros. Por eso Jesús les recuerda a los discípulos en la oración, y es lo que quiere trabajar en nuestros corazones, porque mira, así como nosotros perdonamos, Dios nos va a perdonar a nosotros también. Pero ¿sabe qué? En nuestra naturaleza humana somos bien dados a retener y a guardar ese poder emocional, psicológico y en ocasiones hasta físico que tenemos sobre una persona cuando la persona entiende que me faltó, que me falló, que me ofendió, que hizo algo que me hirió, que me lastimó, que hizo algo contra mí. Entonces ahora tú te sientes así, no te preocupes. Yo te voy a dejar un rato que te sientas mal, porque a mí me dolió. A mí me heriste, a mí me lastimaste, a mí me alteraste la vida con lo que hiciste, pero yo te voy a hacer sentir de la misma manera en que tú me hiciste sentir a mí, y hasta que yo no me sienta satisfecho en mi capacidad de que ya fui vindicado o siento que ya empatamos la pelea del dolor tuyo con el mío, yo no te voy a liberar de eso. Pero ese no es el modelo de Jesús. Por lo tanto, tenemos que empezar entendiendo que a pesar de que el dolor es real, a pesar de que el sentimiento de ofensa es real, y no estoy entrando, y no vamos tampoco a entrar en este argumento de que el dolor es más grande o es más pequeño, o voy a negar la realidad de lo que pasó. No, 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 no. O sea, yo no soy quien para negar el dolor que usted sintió, el dolor de la ofensa, el dolor de la herida. Eso es real, eso es válido. Pero Jesús nos lleva y nos recuerda que tú fuiste perdonado por gracia, y ese mismo perdón, o sea, ese liberar a la otra persona, no depende de que yo me sienta feliz
o de que me sienta en posición de decir, ya me siento satisfecho, ya me vengué, porque no, la venganza no es. Como cristianos tenemos que imitar el ejemplo de Jesús. Y si algo nos demostró Jesús a la perfección en toda su vida, pero que lo ejemplificó a la perfección desde la cruz, fue esa primera expresión que de sus labios registran los evangelios cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa expresión de Jesús lo que hacía era públicamente impartiendo el perdón, otorgando el perdón. ¿Cómo se sentiría Jesús en la cruz? Mire, digo, hello, yo no sé, pero no podía ser fácil. Estaba abusado físicamente, adolorido emocionalmente, porque sufrió la traición, sufrió el abandono, sufrió las injusticias del sistema político, la traición de los religiosos, el abandono básicamente de todo su corillo, como decimos. Lo dejaron. Aquel que le dijo, te voy a amar siempre y no te voy a soltar, fue el primero que dijo, mira, este hombre yo no lo conozco y maldijo. ¿Cómo se sentiría Jesús? No era fácil, pero desde la cruz, él decidió liberar a aquellos que le habían ofendido. Esto nos enseña que otorgar el perdón, liberar a la otra persona desde nuestra perspectiva de la responsabilidad, de la culpa o de la falta que cometió hacia nosotros, que insisto, no es que estoy negando la falta, no es que estoy negando las circunstancias, ocurrió, pero mi corazón, mi mente decidió liberar a esa persona de su culpa hacia mí por lo que hizo. No estamos bajo ningún concepto condonando, aprobando, ni justificando los actos de violencia, las faltas, las ofensas. Pero lo que queremos es que nuestros corazones estén limpios. Y Jesús nos recordó en la oración modelo que nos dejó, en esa oración perfecta que nos dijo, recuerda que en la medida en que tú perdones, vas a ser perdonado. Si yo no puedo perdonar, Dios no me puede perdonar a mí. No porque Dios no tenga el poder, no porque Dios guarde resentimiento, es porque en mi corazón no hay lugar para la liberación que otorga el perdón. Porque al fin y al cabo, cuando yo perdono, yo soy liberado. Yo soy liberado del dolor, soy liberado de la amargura, soy liberado de todos los prejuicios, porque entiendo que estoy siguiendo el modelo de Jesucristo. Perdonar no es cuestión de sentir. Ay, pastores, que yo no me siento todavía listo para perdonar. Mire, esto no es cuestión de sentir. Es una decisión que tenemos que llevar a cabo, que no va a ser fácil. No va a ser nada fácil porque muchas veces es ir en contra de nuestros propios sentimientos, de nuestro propio dolor. Pero en la medida en que nos dispongamos a rendirnos al Señor para perdonar, vamos a ir sanando. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que el Señor Jesús quiso recordarnos cuando nos dijo, mira, recuerda que si tú no perdonas, Dios tampoco te puede perdonar a ti. Nosotros vamos a ser libres de la amargura, libre del dolor, libre del resentimiento cuando perdonemos. Ese perdón le trae liberación primero al que perdona y luego abre tantas puertas de bendición, de salvación y de liberación al que recibe el perdón nuestro. Que quizás la persona nunca se entere, porque quizás la persona nunca se enteró que usted estaba guardando toda esa amargura, o que estábamos con ese resentimiento, o con ese coraje, o que me sentí ofendido. O mire, o puede que hasta el caso sea, vamos a decirlo así, más grave,
que la persona se ríe porque sigue recordando y burlándose de la ofensa o del daño que le hizo a usted y tiene un cierto grado de sentido de impunidad. Pero eso no nos toca a nosotros. ¿Cómo se sienta la otra persona? ¿Cómo trabaja el ofensor con sus ofensas? ¿Cómo trabaja el que agredió, el que violentó, el que faltó? Eso no nos toca a nosotros. A nosotros que nos llamamos cristianos. Si vamos a llevar el nombre de Cristo, tenemos que vivir como Cristo. Porque dijo él que si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, también nuestro Padre Celestial nos va a perdonar a nosotros. Recuerda, perdonar es liberar de culpa y de responsabilidad a la otra persona desde mi perspectiva, como la víctima, como el ofendido, como el herido. ¿Quién va a recibir el beneficio mayor? Lo vamos a recibir nosotros, porque vamos a ser libres de cualquier cosa que nos impida recibir el amor, la gracia de Dios y que nos ate y nos impida vivir la plena vida de liberación que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Sé que no es fácil, pero te esperamos en una próxima audición. Dios te bendiga mucho.